Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes. Yo creo que han sido ya unas semanitas un poquito alejados, pero creemos y estamos convencidos que este medio que Dios nos permite tener para contactar con ustedes, para poder estar cerca de alguna forma, al menos por este medio, yo creo que es una forma de que podamos seguir edificando nuestros hogares, nuestras vidas. Así como hace un par de semanas tuvimos un estudio que nos pudo compartir Mario y Gabriel, yo creo que podemos recibir también en esta noche muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Vamos a disponer nuestros corazones, ¿qué les parece? Para poder tener un momento en comunión con nuestra pareja que pueda edificar nuestro hogar. Les invitamos un cafecito, vamos a orar antes para comenzar. Así que les pido que cierren sus ojos para que no se distraigan. Padre, yo te agradezco en esta noche que nos das esta oportunidad de poder edificar nuestros hogares, de poder estar juntos, Señor, en unidad. Bendecimos, Señor, nuestra familia, bendecimos nuestro hogar, bendecimos a nuestros hijos. Declaramos, Padre, que este tiempo que estamos atravesando de adversidad, de desierto, estas pruebas que se nos han presentado, tanto en salud como en lo económico, son un ejercicio solamente para desarrollar nuestra fe. Así lo creemos, así lo vemos, Señor, y declaramos que a cada uno de nuestros hermanos, cada uno de los que están atravesando por estas situaciones difíciles, te pedimos que tu fortaleza, Señor, los anime, los motive, que tu Espíritu Santo los impulse, les permita alcanzar nuevos niveles espirituales de fe, en los cuales ellos puedan motivar no solamente a sus propios corazones, sino aprendan a motivar a sus familias, a sus parejas, a sus hijos. Pedimos, Padre, que este estudio nos ayude a entender cómo tú nos ves desde la eternidad, cómo ves tú nuestra relación, cómo ves nuestro matrimonio y cómo podemos nosotros aplicar estas enseñanzas a nuestra vida para ser bendecidos. Te pedimos en esta noche que tú nos dirijas, que tú nos hables, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues el estudio de hoy es acerca del yugo. Es un tema que tal vez es algo sencillo. Es el yugo. Voy a ser muy breve en cuanto a esta explicación, nada más para que se entienda. El yugo es una herramienta del arado. En la agronomía se utilizaba para que dos bueyes se juntaran y de esta manera pudieran trabajar en conjunto. Y bueno, ya en otra oportunidad profundizaremos sobre este aspecto, pero yo quiero referirme a que Dios tiene el propósito de que nos unamos. Cuando nosotros nos unimos con nuestra pareja era para tener precisamente un propósito, para tener una unidad con nuestra pareja, pero tiene que haber un orden, tiene que haber unos lineamientos que Dios quiere establecer en nuestra relación, y esto lo vamos a leer en Oseas 4:6, si me pueden acompañar. Dice en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y bueno, es una palabra bastante fuerte, es una palabra que parece como desalentadora desde una perspectiva. Sin embargo, yo creo que es como cuando éramos jóvenes y nuestros papás de alguna manera nos ponían un ultimátum, ¿verdad? Si sales por esa puerta, no regreses. No sé si algunos le dijeron estas palabras, pero no era con el propósito de que no regresáramos a casa, ¿verdad? Yo creo que más bien era con el propósito de que no saliéramos de la casa, de que buscáramos mantenernos en el lineamiento que nos había sido establecido. Y de esa misma manera yo te invito a que visualices este versículo, que lo entiendas, porque el propósito de este versículo no es decirte que ya no eres hijo de Dios, no, al contrario, simplemente significa que tenemos que aprender a someternos a los lineamientos de Dios. Y ese es el primer punto de este tema, que es que Dios tiene un orden y un propósito para nuestro matrimonio, y nosotros tenemos que aprender a someternos a ese lineamiento. Ahora, hay muchos lineamientos tal vez que pueden ser desconocidos para nosotros. Yo creo que hay muchas personas que caminan por la vida sin conocer muchos de estos lineamientos, inclusive en la vida cotidiana. Hay gente que se brinca lineamientos de tránsito porque no los conoce, hay gente que se brinca lineamientos a lo mejor
legales porque no los conoce, hablando, no sé, tal vez en el trabajo, tal vez tú eres tienes empleados a tu cargo y a lo mejor hay cosas que no conoces que tienes que hacer con tus empleados y que debes de hacer, ¿verdad? Y que aunque no se cumplan, cuando no se cumplen, aunque no los conozcamos, existen consecuencias. Creo que ese es un punto importante, ¿no? Es correcto. Bueno, el punto que yo quería resaltar es precisamente que hay lineamientos en los cuales nosotros nos tenemos que someter, hay lineamientos con los cuales tenemos que aprender a trabajar, y esos son lineamientos que Dios ha puesto en su palabra. Y aquí en Deuteronomio 4:40 es otro versículo que quiero que leamos. Dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Esta parte es un poquito más clara tal vez para nuestro entendimiento, ¿verdad? Dice aquí que Él quiere que nos vaya bien, pero no solamente a nosotros, dice que también a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros, y que prolongues tus días sobre esta tierra. Y habla una parte, al final dice para siempre. Esa parte para siempre yo lo visualizo como la eternidad. Yo te invito a que lo visualices de esta manera. La eternidad es un tiempo que Dios nos ha preparado, en el cual quiere tener una intimidad, una comunión con nosotros. Y si nosotros aprendemos a valorar la eternidad de la manera como Dios nos las quiere presentar, podemos preparar las cosas de forma diferente. Yo creo que cuando nosotros aprendemos a guardar sus lineamientos, sus estatutos, con una visión eterna, con una visión que sea de largo plazo, tenemos una forma más clara de poder entender el propósito de guardar sus instrucciones, es decir, que son para bendecirnos no solamente en este tiempo, sino en una eternidad. En este momento tal vez tú tienes un concepto de la vida de un pequeño pedacito, pero yo creo que Dios quiere llevarnos a pensar en un nivel macro, en un nivel que es infinito. Tal vez, ustedes no alcanzan a ver la mesa, pero esta mesa mide como 2 metros, y si yo pusiera nuestro tiempo en esta tierra de esta manera, la eternidad pues parece un tiempo muy, muy, muy lejano. Y es ahí donde Dios quiere llevarnos, a ser bendecidos no solamente aquí, a nuestras descendencias, sino en la eternidad. Yo creo que eso hace mucha diferencia de cómo actuamos con respecto a la obediencia a Dios. Buenas noches. Bueno, pues también quisiera tocarles un tema, ahondando un poquito en lo que Roy nos está hablando, y vamos a leer Génesis 1 del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread entre los peces de la tierra, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Creo que es un versículo que hemos leído muchas veces, pero creo que también podemos sacarle como que más profundidad a lo que dice este versículo. Y bueno, quisiera enfocarme en que primeramente en el corazón de Dios desde un principio estuvo que nosotros tuviéramos compañía, y que el matrimonio está en su corazón. Dice que varón y hembra nos creó, y vemos cómo en el paso del tiempo este nombre o este título que le da Dios a la unión de hombre y mujer, que es el matrimonio, se ha ido devaluando, porque de pronto ya el matrimonio no tiene la posición que debería de tener delante de la sociedad, y ya tarda menos que un matrimonio del mismo género, por ejemplo. Ya ahorita le apuesta más el mundo a un matrimonio del mismo género que a como realmente Dios creó el matrimonio. Y Dios ha sido claro en su mandamiento. Dice que varón y hembra los creó y los unió para que puedan unirse, multiplicar. Tú y yo hemos ya contribuido muy bien en ese aspecto,
pero dice el Señor que nos multipliquemos y que podamos enseñorearnos sobre las aves de los cielos, sobre los peces. ¿Qué habla de eso? Habla de que Dios nos ha dado una autoridad que no proviene de nosotros, sino que proviene de Él. Y creo que es una de las primeras promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Dice que nosotros sojuzguemos la tierra, y realmente a veces ignoramos ese tipo de promesas y de mandatos que Dios nos da. Como decía Roy, cuando nosotros entendemos que el matrimonio es algo que está en el corazón de Dios, pero que es algo que debemos de trabajar para la eternidad, porque estamos entrenándonos aquí en la tierra. Mi esposo me entrena y tu esposa te entrena para ser cada día una persona mejor. Por eso el Señor constantemente compara, y lo hemos hablado muchas veces en nuestros estudios de matrimonios, a la iglesia con la esposa, la novia, y Él es el novio, Él es el esposo, y realmente nosotros estamos aprendiendo de Él cada vez que nosotros leemos su palabra, aún renunciar continuamente a sus propios intereses, y Él es la mayor muestra de amor y de humildad que podemos tomar como ejemplo en esta tierra. Y bueno, el matrimonio es un proceso de santificación, porque continuamente nos lleva a renunciar de uno mismo, de tus propios intereses, a renunciar a tus deseos. Es un entrenamiento, yo así lo veo. El matrimonio me entrena para vivir en la eternidad, porque continuamente tengo que renunciar a mi propio yo. Yo creo que tú también, mi amor, continuamente estás renunciando a ti. Yo lo veo cuando tú en tu labor, en tu trabajo, y yo aquí en la casa, y bueno, continuamente estamos renunciando a nosotros para darle lo mejor a nuestra familia. Y esto me entrena para vivir en una eternidad, porque ya no vivo más yo, vive Cristo en mí. No quiere decir con eso que ya mi esposo no tenga una valía delante de Dios y que yo no lo tenga. Simplemente quiere decir que Dios nos quiere entrenar mucho en la humildad. Bueno, este tema precisamente del yugo es un ejercicio en el cual tenemos que aprender a caminar de una forma simultánea, caminar en paralelo. Es un ejercicio en el cual tenemos que edificar un hogar, pero no se refiere a un hogar nada más de 4 paredes o un techo, sino se refiere realmente al cohabitar con nuestra familia, con nuestra pareja primeramente. Y es un esfuerzo, ¿verdad? Representa un esfuerzo a lo mejor de repente de detenerte para poder esperar a que dé los pasos de fe tu cónyuge, para que llegue al mismo punto en el que tú estás. Y tienen que ir paso a paso. No puede uno adelantarse más y decir, bueno, pues ahí te espero en la meta, ahí nos vemos cuando llegues, pues ya yo estoy a lo mejor ya cenando. ¿Y cuántas personas no actúan de esta forma, verdad? De repente en el egoísmo, tristemente, vemos personas que pues se sirven, hacen sus vidas, hacen todas sus relaciones, todos sus planes, ¿verdad? Sí. Y los hacen separados de la pareja. Cada uno tiene sus actividades, sus roles, y no es malo definitivamente tener tus propios roles y actividades, pero tiene que haber un equilibrio y tiene que haber un acompañamiento al final de todo esto. No puedo yo decir, bueno, tú haces de aquí para allá y yo hago de aquí para acá. ¿Cómo se vería una cama, por ejemplo, si yo hago la mitad de la cama y le digo, bueno, pues ahí en la noche, pues cuando yo llegue, pues espero que ya esté lista la otra mitad? ¿Y qué pasa si no lo preparó porque, no sé, se sintió mal? ¿No se va a hacer la cama en todo el día? Yo creo que tenemos que aprender que el colaborar no significa nada más el hacer yo mi parte y que mi esposa haga su parte. Significa que se tienen que hacer las cosas, que es muy diferente. Se tienen que terminar las cosas que se comienzan en conjunto, y mis fortalezas tienen que cubrir sus debilidades y viceversa, sus fortalezas tienen que cubrir mis debilidades. Eso es parte de la muestra del amor que debemos de tener los unos por los otros. Bueno, aquí vamos a leer en Proverbios 24:3.
Dice, con sabiduría con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y es parte precisamente de lo que decía, el crear o el criar una descendencia, como decíamos hace un momento, implica el tener un esfuerzo más allá de, implica el no solamente decir ya llegué a la casa, yo ya me esforcé todo el día, pues ahora pues vamos, que cada quien haga lo que tenga que hacer porque estoy cansado. No, muchas veces implica dar un paso más allá de, implica que tal vez te tienes que esforzar más. ¿Qué pasa si tu pareja quiere salir ese momento a una reunión pero tú estás cansado? Eso es parte de la convivencia. Tenemos que aprender a ceder en muchos aspectos y por amor a nuestras parejas muchas veces tenemos que ceder ante estas situaciones y decir, bueno, sí, es correcto, yo ya estoy cansado, pero tal vez mi esposa necesita este momento de convivencia. O no quiere salir el esposo porque está cansado. También, ¿no? Pero me refiero que a lo mejor había ya un plan de salir, a lo mejor ya existía un plan de salir, sí. Y decir, bueno, nos habíamos puesto de acuerdo para ir con esta pareja a tal hora, pero estoy cansado, pero ya nos habíamos puesto de acuerdo y tú lo estás esperando, a lo mejor yo tengo que ceder un poco y decir, bueno, tal vez no me voy a quedar hasta las 2 de la mañana, pero a lo mejor hay un esfuerzo para estar unas 2-3 horas para que también convivamos y tú sientas que se hace parte de lo que tú deseas, ¿no? Sabes, yo creo que aquí el punto es que estamos hablando acerca de un renunciar continuamente a lo que nosotros queremos. Y un matrimonio con egoísmo es un matrimonio que sufre mucho, ambas partes. Ambas partes, porque la persona que es egoísta sufre porque nunca se cumplen sus expectativas. Y por otro lado, a la persona a la que se le está exigiendo demasiado también sufre porque se siente incomprendido o incomprendida. Y creo que aquí el Señor nos llama a tener cuidado en esas áreas. Y es bien importante porque cuando nosotros empezamos a formar una familia de esa manera, esto lo transmitimos a nuestros hijos. No sé, pero creo que es bueno comentar el ejercicio que hacemos de pronto con nuestros hijos porque somos 5. Y de pronto, no sé, baja uno de los hijos y sabe que tiene que lavar su plato, pero alguien dejó un plato y un vaso. ¿Y cuántas veces no llegan y se lavan su plato y lo ponen en el escurridor? ¿Cuánto no hemos tenido que tratar eso que es tan sencillo, pero que habla de que somos una familia? Tú estás viendo ahí en el fregadero 2-3 platos y te vas a lavar tu vaso, lava todos. Estamos entrenando a nuestros hijos a dar un extra. No es fácil y obviamente se tiene que es algo tan burdo, ¿verdad? Pero que al final de cuentas esto te entrena y están en la adolescencia y de pronto son muy descuidados en ese aspecto, pero de verdad que hay que jalar las cuerdas y entrenar porque si no, en un futuro yo siento que esto puede repercutir. Y cuando ellos sean cabezas de familia, entonces ahí empieza el sentirse víctima. ¿Y por qué voy a dar todo de mí? ¿Por qué voy a trabajar yo y mi esposa no trabaja? Es un ejemplo, ¿no? Como cabeza. Cuando los hombres crecen de esa manera es muy pesado no ser egoístas, porque es algo que traes desde muy atrás. O las mujeres, ¿no? A lo mejor con el feminismo que hoy está tan de moda, ¿verdad? Que se ha puesto tan popular, pues no cocinan y es tan fácil decir, pues no, nunca cociné y pues ahí vamos a tener que comprar siempre comida, ¿no? Pues cuando yo creo que tenemos la capacidad de poder aprender algunos platillos, no digo que todo que se haga toda un menú, ¿verdad? Pero tal vez tenemos la capacidad de poder ceder en ciertos aspectos. Sí. Yo creo que es algo mutuo, implica el morir, implica el crear un hogar, el criar un hogar con nuestros hijos, o criar una descendencia más bien santa, implica enseñar a nuestros hijos a morir a sí mismos, pero con un testimonio, es decir, que nosotros seamos
los que participemos de esa enseñanza. Tiene que ser una enseñanza viva, tiene que ser una enseñanza cotidiana. Y como decía Manuchita, tal vez son cosas muy sencillas, pero en esos detalles tan sencillos, como el ordenar su cuarto, como el lavar los trastes, como el jalarle después de ir al inodoro, a usar el inodoro, como el apagar las luces, como el guardar las cosas, son cosas que ayudan o refuerzan esta misma idea, y es algo que puede facilitar el que ese hogar realmente se sienta eso, como un hogar en el cual todos colaboramos. No hay nadie más importante en el hogar, todos somos importantes, y el trabajo de uno beneficia al del otro y viceversa. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Quiero leerles lo que dice aquí Génesis 18, a partir del versículo 18 al 19, dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablaba acerca de él. Esto es una palabra muy interesante, porque Dios veía en Abraham no solamente a Abraham, él veía a toda su descendencia, y él veía cómo Abraham se iba a posicionar en sus hijos a enseñarles. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Solo tuvo un hijo. Bueno, tuvo dos, si lo vemos desde la perspectiva de su hijo que tuvo fuera del orden de Dios, que fue Ismael. Pero a la descendencia que Dios le mandó, que era Isaac, solo tuvo ese hijo. Fue un solo hijo, pero él hablaba aquí de que iba a ser una descendencia que iban a guardar los caminos de Dios. Y esto me permite enseñarles un principio de cómo Dios nos ve. Dios nos ve de una forma colectiva, Dios nos ve en una unidad, Dios nos ve en una perspectiva comunitaria, en una perspectiva como si fuéramos una sola masa. Y cuando ve a Abraham, en este ejemplo, en este versículo que estoy leyendo, él ve a toda la descendencia de Abraham, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Es decir, que lo que sembró Abraham al guiar a sus hijos, al guiar a su hijo en los caminos de Dios, ha repercutido y ha tenido como las fichas de dominó que se ponen unas detrás de otras, ha impactado hasta el día de hoy a tu vida y a mi vida. Ha sido una descendencia constante de buscar tratar de agradar a Dios hasta el día de hoy. Yo creo que eso nos permite entender cómo Él nos ve de esa forma colectiva, y de la misma forma cuando nosotros fallamos, cuando el hombre falla, nos ve de una forma colectiva. Esto nos permite entender que Dios trata con su pueblo de una forma colectiva, cuando lo salva, cuando lo saca. Él no murió en esa cruz por una persona, Él murió en esa cruz por toda una comunidad, es decir, por todos nosotros, no por unos sí y por otros no, no por los que se portaban bien, no, Él murió por todos, absolutamente todos, por toda su descendencia. Entonces, de este ejemplo debemos de tomar para poder hacer un hogar santo, una nación santa, una familia santa, y nosotros somos los principales responsables de transmitir a la siguiente generación esa misma santidad a través de nuestro propio testimonio. Tú eres responsable, yo soy responsable, cada uno de nosotros en nuestro hogar somos responsables de poder edificar esa descendencia santa. Y vamos a leer ahora Malaquías 2:15, dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios siempre busca el que nosotros nos acerquemos, el que nosotros aprendamos a guiar nuestro propio corazón, y para Él es importante cuando nosotros nos enfocamos en sus instrucciones. Las instrucciones de Dios son muy sencillas: obedece sus mandamientos, guarda su ley, guarda sus estatutos. Y yo creo que cuando nosotros aprendemos a vivir de esa manera, vamos dando testimonio de que Él vive en nuestros corazones, y nuestros hijos reciben ese testimonio, y de esa manera se impregnan de esa vida, se impregnan de esa luz,
y lo pueden transmitir cuando ya son grandes. Esto es un ejercicio continuo, es un ejercicio cotidiano. Tenemos que aprender a darles ese ejemplo a nuestros hijos. Hay veces vamos a estar cansados, hay veces que no vamos a tener a lo mejor el mejor ánimo, pero ahí es donde tenemos que fortalecernos. Hay veces que tenemos que salir de nuestra comodidad, salir de nuestra televisión, salir de nuestro internet, salir de nuestro pequeño mundo que a veces nos preparamos para estar cómodos después de haber estado 8 o 10 horas trabajando, pero tenemos que salir e impactar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, para que ellos vean un ejemplo vivo, un ejemplo real. Porque ¿qué otro ejemplo van a ver en internet? El papá de alguien más, o la mamá de alguien más, o la televisión, o el Facebook. Hoy por hoy nuestros hijos son influenciados por tantas y tantas personas en un pequeño aparatito, en un cuadrito. Tenemos que aprender a ser nosotros un ejemplo de vida para ellos y no el internet. Es correcto. En Mateo 19:6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y como decía Roy hace un rato, Dios ya no nos ve de una manera separada delante de Dios, como nos han enseñado desde hace mucho y nos lo viene repitiendo el Señor ya de un tiempo para acá. El Señor nos ve de una sola pieza. Y qué importante es ser de una sola pieza, ¿saben? Porque la unión hace la fuerza, y cuando somos de una sola pieza, nuestra relación se fortalece. Y hablando del yugo, como decía Rogelio, cuando el yugo lo llevan los bueyes, están sujetos dos bueyes y ambos llevan un yugo, que es lo que los une. Entonces, cuando uno de ellos dos no quiere ir hacia donde ambos deben de ir y quiere tomar otra dirección, o los dos quieren tomar su propia dirección, ambos son lastimados porque están sujetos del yugo. Y el Señor nos compara con eso y dice que nosotros ya somos uno. Cuando nosotros tratamos de caminar con visiones completamente diferentes y separadas, cuando tratamos o todavía a lo mejor lo practicamos, el hecho de decir, pues a mí me gusta esto, voy a tomar esta decisión sin tener en cuenta lo que mi esposa piensa. ¿Cuántas parejas hemos tenido que ministrar de esposas que no tienen ni idea de las decisiones que están tomando sus esposos porque no se las comparten? Y aquí entra mucho la inseguridad del hombre, porque siente que por compartir su visión, entonces su esposa va a fungir a lo mejor como su mamá, y entonces evitan hacerlo por inseguridad, porque no se entorpezca, o por egoísmo, porque quieren correr con su propia visión sin tener en cuenta la visión de su esposa, o viceversa. Y yo creo que el Señor quiere hacer cosa nueva, amados, porque, saben, romper ese tipo de moldes, ese tipo de esquemas es complicado, porque muchas veces traemos el bagaje de cómo crecieron nuestros papás, o como nosotros creemos que es un matrimonio, porque a lo mejor todavía no hemos permitido que el Señor trabaje en esas áreas de nuestra vida. Pero lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy es que no somos dos personas, no cada quien jala para su propio lado, sino que nos une el yugo de Cristo. Estamos unidos por su Espíritu Santo, y esto nos indica que el Señor quiere que nosotros caminemos juntos hacia la misma dirección. ¿A qué dirección estamos apuntando? También eso sería importante saber, ¿no? Hacia dónde nos estamos dirigiendo como pareja, cuál es la dirección que estamos siguiendo. En 2 de Corintios 6:14 dice: somos templo del Dios viviente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces,
al nosotros saber eso, al nosotros escuchar esta palabra que el Señor nos está dando, nosotros podemos entender que el Señor no nos quiere separados. Cuando el Señor habla de un yugo desigual, habla precisamente de ese tipo de separaciones. Y lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy es que no podemos tener un reino dividido en nuestro propio hogar. Yo creo, mi amor, que cuando nosotros estuvimos recién casados, traíamos ciertos bagajes, cada uno de nuestras familias, ignorancia por otro lado, y mucho tiempo intentamos jalar cada quien para su propio lado, porque todavía estábamos envueltos en mucho egoísmo y en ciertas áreas todavía luchamos con ese egoísmo, pero creo que también hemos comprobado y los desiertos nos han ayudado a que la unión hace la fuerza. Sí. Y cuando estamos unidos, amados, podemos salir adelante de cualquier circunstancia. Estamos pasando por un tiempo complicado, pero que también yo creo que es divino. Al Señor le place este tiempo porque nos estamos santificando. Y en estos momentos nosotros podemos darnos cuenta qué tan unidos estamos y qué tan unido está nuestro yugo, qué tan lastimados estamos, qué tanto nos gusta jalar para nuestro propio lado. La convivencia es complicada. Y estar juntos y estar conviviendo, porque saben, a lo mejor ya estamos acostumbrados al rol de que cada quien jala para su lugar. Si nos enojamos, nos vemos hasta la noche porque tú te vas a trabajar y yo también, y en la noche ya estamos cansados y a lo mejor ni tiempo de solucionarlo. Te amo, te perdono y besito, buenas noches. Pero ahorita estamos metidos en el mismo horno, los dos teniendo que convivir, teniendo que morir a nosotros mismos, y hoy en día es cuando se demuestra realmente qué tan humildes somos y qué tan acostumbrados estamos a andar en unidad, a decidir juntos. Y el Señor no viene a condenar, el Señor viene a darnos nuevas oportunidades siempre. Y sea cual sea la manera como hemos estado llevando nuestro matrimonio, el Señor quiere hacer cosa nueva a partir de este momento. Yo lo creo, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo más? Realmente yo creo que tenemos que trabajar. Esta es una oportunidad que tenemos de poder trabajar en esas áreas débiles de nuestro carácter. Es un músculo espiritual que se tiene que ejercitar para poder amar, para poder cubrir. El amor cubre, y esto es una oportunidad de poder desarrollar eso. Sí, y dijiste algo muy importante al principio y quisiera concluir con esa situación acerca de visualizar nuestro matrimonio en la eternidad. Y saben, el mundo nos plantea vivir siempre en el pasado. El mundo nos plantea, y estamos acostumbrados a decir, ¿por qué mi esposo, por qué mi esposa ya no me trata como cuando éramos novios? Y de hecho a veces hasta nos invitan a que sea así, ¿no? Enamórala, acuérdate de cuando eran novios y llévale flores. Y mis amados, ¿saben qué? Eso yo he entendido que no existe, y no quiere decir con eso que no podamos tener un matrimonio feliz. Pero la verdad de las cosas es que conforme vamos creciendo, nuestro matrimonio va madurando y nuestro amor también. Los golpes que tiene un matrimonio nos hacen madurar y nos hacen fortalecer nuestro matrimonio. Entonces, a veces vivimos tristes o decepcionados porque no tenemos lo que teníamos en el pasado. Yo te invito a que no estés buscando lo que tenías en el pasado, más bien visualiza tu matrimonio hacia una eternidad, hacia un futuro. Yo quiero trabajar hoy en día quiero trabajar para como quiero ver mi matrimonio en un futuro, porque no quiero ver mi matrimonio como era hace 17 años, porque éramos muy inmaduros en muchas áreas, así que no puedo pretender que mi esposo me enamore y se comporte conmigo como se comportaba cuando éramos novios, porque en primer lugar ni hijos teníamos, éramos muy inmaduros en muchas áreas y no puede ser igual. Pero Dios hace que nuestro amor vaya madurando y se vaya fortaleciendo. Y yo te invito a que esta noche cuentes
¿Cuántas cosas has pasado junto con tu pareja? ¿Cuántas cosas, mi amor, hemos superado juntos? Ya no llevamos la cuenta. Muchas, de verdad. Y Dios ha sido bueno. Así es bueno. Es bueno. Y eso fortalece la unión. Cuando pasas desiertos y esos desiertos se superan, cualquier trivialidad, cualquier situación de carácter puede pasar por alto. No desperdiciemos el tiempo. El Señor quiere darnos vida eterna, vida en abundancia, y quiere que tengamos un matrimonio pleno. No nos quiere ver frustrados. Y no estemos esperando a ver a qué hora se muere para poder entonces idealizar a nuestra pareja y decir, es que era el mejor. Amado, díselo en vida, porque ya ha muerto aquí, ¿no? O sea, ¿qué chiste tiene? Pues vamos a orar, ¿no? Padre, muchas gracias, porque realmente hablas a nuestros corazones, Señor, y fortaleces nuestro amor. Yo te invito a que tomes la mano de tu pareja y que, si es necesario, después de este estudio, que se pongan a cuentas, lo hagan. Pero primeramente vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Señor, te amamos con todo nuestro corazón, y una vez más entendemos que tú nos quieres ver unidos, nos quieres ver como una sola pieza, Señor, y perdónanos, porque a lo mejor en este tiempo en el que hemos estado conviviendo tanto, han habido demasiadas fricciones, nuestras palabras han sido a lo mejor demasiado ásperas, a lo mejor ya nuestra paciencia pareciera que ha llegado a su límite, pero Señor, yo declaro que cada pareja es santificada en este proceso, que tú, Señor, puedes sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Padre, saca lo mejor de cada matrimonio. Padre, saca el amor que pudiera parecer que está ahí escondido en lo más profundo, pero Señor, tú eres un Dios que trae reavivamiento, Señor, y yo declaro que hay un avivamiento en cada matrimonio, Señor, que puedan cambiar la perspectiva, Señor, de estos tiempos que estamos viviendo, y realmente, Señor, puedan salir fortalecidos, que cuando estemos en tu presencia, Señor, podamos salir aprobados como matrimonio, Señor, de esta crisis, y realmente tú puedas ver lo mejor en nosotros. Bendecimos a cada matrimonio, Señor, cada etapa que pudiera estar pasando, Señor. Declaramos que es un tiempo en el que nos ayudamos unos a otros, Señor, y que no nos enfocamos en nosotros mismos, sino que también nos permites enfocarnos en las necesidades de los demás. Padre, tu presencia esté sobre nosotros. Tu presencia, Señor, que pueda, Señor, realmente traer esa unidad, Señor. Cauteriza toda división. Y declaramos, Señor, que no existe tal, no hay una rendija en donde el enemigo pueda colarse, no existe una rendija en donde el enemigo pueda meterse y pueda traer contienda, en donde pueda traer aún desánimo, en donde pueda traer, Señor, división, sino que declaramos que tu amor, que sobrepasa todo entendimiento, y tu amor, Señor, que trae, Señor, fortaleza al yugo, Señor, y que puede renovarlo, Señor, puede traer avivamiento a cada matrimonio, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar por terminada esta sesión. Espero que la hayan disfrutado su cafecito. Y pues ya queremos verlos. Mándenos unas fotos, suban algunas fotos, sí, a la página. Los extrañamos mucho. Y bueno, besos y abrazos para todos, aunque sean digitales. Que Dios les bendiga. Les amamos.